Magistrado Mariano, formalmente buenos días, bienvenido y nos alegra mucho que estés aquí. De nuevo repetirle las reglas. Tiene 5 minutos para hacer una exposición libre y pasados los 5 minutos entonces vendrán las preguntas que usted debiera tratar de responder en 1 minuto, pero con mucha flexibilidad. Si el tiempo no le da, usted se toma el tiempo que requiera para responder la pregunta. Muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente y demás miembros que componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Voy a hacer una presentación primero de mi formación académica y luego de mi experiencia como servidor en la vida privada y en la vida pública. Tengo una formación recibida en un programa en conjunto del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra, donde me recibí de licenciado en Filosofía en el año 1983. Recibí el título de doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1985. Hice un diplomado en Resolución Alternativa de Conflictos en un programa desarrollado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Chile de Valparaíso. En el año 2006 recibí mi título de una especialidad en Derecho Público cursado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Soy profesor en esa misma universidad desde el año 1984 hasta la fecha. Y en esa universidad llegué a ser director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Recinto Santo Tomás de Aquino, del año 1997 al año 2002. En el aspecto público, me designaron como presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional en el año 1999. Allí tuve la oportunidad de organizar y dirigir conjuntamente con un valioso equipo que me acompañaba, las elecciones del año 2000, 2002, 2004 y 2006. En el año 2006 fui designado por el Senado de la República como miembro de la Junta Central Electoral y por mayoría de mis colegas fui escogido como presidente de la Cámara Contenciosa Electoral. Y luego en el año 2011, ya constituido el tribunal, establecido constitucionalmente el Tribunal Superior Electoral, fui seleccionado para presidir el Tribunal Superior Electoral, función que he desempeñado hasta la fecha. Nuestro trabajo está ahí, es un trabajo de 18 años que vamos a cumplir en el mundo público y sobre todo en el sistema electoral. El tribunal está establecido. Ayer escuchaba yo que alguien decía que cuando designaron al tribunal, el tribunal no tenía dónde iba a funcionar. Pero yo busqué dónde funcionara el tribunal. Y el tribunal sí tenía dónde iba a funcionar a partir de ese momento. Y fue un salón que nos concedió Monseñor Agripino Núñez Collado en la Madrid Maestra. Y el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo la gentileza de permitirnos a nosotros usar algunos de los salones de la Suprema Corte de Justicia para celebrar las audiencias de los casos que ya nos estaban esperando cuando fuimos designados en esas funciones. De manera que el tribunal comenzó a organizarse y hoy en día el tribunal puede exhibir su trabajo que ha hecho y ahí está su producción jurisprudencial. Y además hemos contribuido a la creación de una cultura de justicia electoral. Y un dato, voy a tener que hacer uso, no me gusta decirlo, pero yo fui el ideólogo de la creación de un espacio iberoamericano que se llama Conferencia sobre Justicia Electoral. Este es un espacio donde los órganos de Iberoamérica se reúnen anualmente para compartir experiencia y conocimientos en el área de la materia contenciosa electoral y, por qué no decir, del derecho electoral, que incluye también el aspecto administrativo. De manera que estos son los aspectos
que yo pienso que debo resaltar. Lo demás está en el currículum, usted lo puede revisar, y quedo ahora a disposición de las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias, magistrado. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Fran. Buenos días, don Mariano, nuevamente. En el día de ayer, varios de los jueces que se entrevistaron nos dijeron que el tribunal había evacuado aproximadamente 830 sentencias y que de esas sentencias solamente menos del 1 o 2% había sido llevada en revisión constitucional. Nosotros revisando los expedientes, revisando los datos que nos había suministrado, vemos que a menos de 30 sentencias, 24 en total. Mi pregunta va en el sentido de que, ¿a qué atribuye usted esto? Que tan pocas sentencias hayan sido llevadas en revisión constitucional, en un país donde hay cultura de seguir reclamando, cultura de apelación donde aplica, cultura de casación. Nosotros en la Suprema Corte de Justicia ahora mismo conocemos casi todos los recursos, la gente va a casación. ¿Es que no tienen fe en el tribunal que va a revisar la sentencia en revisión constitucional? ¿Es que las sentencias están tan buenas, tan bien hechas en términos jurídicos? ¿O es que es mejor salir a desacreditar y desmeritar el tribunal los jueces? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el recurso de revisión constitucional está establecido y pueden hacer uso lo que hayan sido parte de un expediente, sobre todo en el Tribunal Superior Electoral, cuando entiendan que una sentencia ha violado la Constitución de la República, afectándole un derecho fundamental. Bueno, se podría interpretar en dos líneas o en dos vías. O confían y aceptan la sentencia por su calidad, o no sé si tienen de confianza, pero la realidad es que el Tribunal Constitucional de esas sentencias que han sido llevadas ya las ha resuelto. Y todos saben bien en qué sentido ha resuelto los recursos de revisión constitucional. El Tribunal Superior Electoral ha inspirado confianza. Claro, no podemos pensar ni pretender que esa confianza sea total, porque siempre hay actores que se quejarán. Lo que siempre yo observo y me pregunto por qué los ataques y las críticas no son jurídicas. No he visto todavía una sola crítica jurídica. Se limitan al aspecto político. Claro, el derecho a la crítica y a la opinión está establecido en la Constitución de la República. Y bueno, cada uno elige en qué sentido va a criticar. Pero desde el punto de vista jurídico, no he visto una crítica a una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Pero además, ahí está el Tribunal Constitucional, como usted muy bien dice, magistrado, a donde las partes que han tenido participación en ese proceso pueden recurrir en revisión constitucional. Y mire que podríamos pensar que han sido 806 o 813, pero el número que sea, y ya se ha dado el dato de cuántas se han ido al Tribunal Constitucional y cuáles de esas, o sea, qué ha resuelto el Tribunal Constitucional con ellas. De manera que, según lo que se observa, la calidad de las sentencias parece que no son tan malas, que las partes no recurren al Constitucional y cuando van no tienen resultados favorables a sus pretensiones. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Magistrado procurador. Gracias, presidente. Muy buenos días, licenciado Rodríguez. Llama la atención la experiencia que usted ha venido desarrollando en materia electoral y resalto algunos puntos para el fin de la pregunta que quiero hacerle. Desde el año 99 hasta el 2006, ocupando la presidencia de la Junta Electoral del Distrito Nacional, donde pudimos ver que en esos periodos 2000, 2002, 2004, 2006, digamos, se intercambiaron los partidos que ocuparon en mayoría los diferentes curules o posiciones de elección. Luego pasa por el
por la Junta Central Electoral, también con un escenario similar, entiéndase, donde ambos tuvieron participación en un momento mayoritaria, partidos oficialistas, oposición, y cambiando y alternando. Y luego ahora 6 años en el Tribunal Superior Electoral, entiéndase, todo un recorrido en ese ámbito. Si usted fuera considerado de nuevo por este Consejo, ¿cuál sería el principal punto que diría a República Dominicana en materia electoral le falta esto? En materia, habría que dividir entre la parte que tiene que ver con el derecho electoral y el derecho contencioso, la función jurisdiccional, sí, lo contencioso electoral. Ya en el aspecto puramente administrativo habría que, como ya está en el Congreso Nacional, la revisión de la Ley 275 para actualizar nuestro sistema político electoral a los nuevos tiempos y sobre todo para establecer cada vez procedimientos más claros y bien definidos y también que le permitan al órgano administrativo administrar con apego y exigiendo lo que está en el ordenamiento jurídico. Y en materia de contencioso electoral, yo pienso que el desafío que tiene el tribunal es seguir fortaleciendo su trabajo. Y cómo no, la jurisprudencia electoral se puede fortalecer cada vez más, sí, y sobre todo entrar en contacto de manera horizontal con todos los órganos electorales de América Latina para compartir las experiencias jurisprudenciales. Y para eso existe un portal incluso. Nuestras sentencias son compartidas con todos los órganos de Iberoamérica para que puedan tener conocimiento de ella y nosotros tener conocimiento de la jurisprudencia de lo que se decide en otro país. En cuanto al Tribunal Superior Electoral, hay un aspecto importante que sí tenemos que desarrollar, o tiene el tribunal que desarrollar, quienes salgan ahora seleccionados para ocupar esa función, que es la parte académica. Porque hay que crear aquí o contribuir a la creación de una cultura que no se tiene. Primero, del conocimiento del derecho electoral. Y hay que tratar de lograr que en las universidades se ponga la asignatura. Existen algunas universidades. En Madrid Maestra existe y yo soy el profesor desde hace muchos años de la materia derecho electoral y hay un gran interés por el tema electoral. De manera que yo creo que ahí sí tenemos que trabajar, sí, preparando diplomados, conferencias, para que se establezca lo que es una cultura o un conocimiento del derecho electoral, pero sobre todo también de la parte que tiene que ver con la jurisdicción, lo jurisdiccional. Porque también a los partidos políticos y a los dirigentes, yo pienso que hay que llevarle el conocimiento y ayudarlos para que ellos también entiendan que sus acciones o su autonomía no es ilimitada. La autonomía de los partidos tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El respeto a las reglas y el respeto a los derechos, sobre todo de sus militantes, ¿no? Que ahí el Tribunal Superior Electoral ha tenido un gran trabajo porque han ido muchos militantes de los partidos políticos a buscar la tutela efectiva de sus derechos políticos electorales. Y en el año 2016, como todos han visto, hemos recibido cerca de unas 700 demandas, y la mayoría en el periodo preelectoral y postelectoral. La mayoría han sido de los militantes de los partidos políticos que han ido allá buscando la tutela y el tribunal ha cumplido con sus atribuciones y, según los méritos de la demanda, pues ha dado su sentencia y ahí están las sentencias, incluso publicadas en la página web y un gran número en boletines, pero están en la página web la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Gracias. Terminó. Diputada Castillo. Gracias. Buenos días, señor Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral actual. Nosotros, como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos la facultad de hacer todo tipo de preguntas concernientes
a hacer un experticio, si se quiere, o una fiscalización sobre todo de los que ya han sido incumbentes, los que han sido miembros del Consejo actual, y de los demás postulantes en búsqueda de empoderarnos de cuáles son sus objetivos, sus metas, cuáles son sus competencias y demás. En este sentido, hay un especial tratamiento para los que hoy son miembros del TSE, desde mi óptica, obviamente. Nuestra intención en ninguna de sus formas es ni molestar, ni dañar, ni tampoco diríamos que afectar sensibilidades. Yo sé que usted es una persona muy madura, una persona también muy inteligente y con muchas fortalezas. Pero nosotros estamos aquí cumpliendo un mandato constitucional y nuestro compromiso es con la ley y con el país primero, antes que todo. Esperamos que usted no se tome ninguna de estas preguntas de manera personal. Sin embargo, nosotros somos catalizadores y además vehículos de conducción de lo que son las quejas y las valoraciones también que hace la sociedad, una parte de la sociedad organizada de este país, y personas que en lo particular le interesa saber, conocer y opina sobre los procesos y sobre sus actores. En este sentido, usted sabe que de 30 objeciones que recibimos nosotros como Consejo Nacional de la Magistratura, 18 han sido objeciones a los actuales miembros del Consejo y sus sustitutos. Una de estas objeciones está planteada pues, vamos a decir que en un informe que rindió la Cámara de Cuentas sobre la administración de su pensión y la del señor Giuliani, plantea a la Cámara de Cuentas que tanto usted como el señor Giuliani cobraron conjuntamente de la Junta Central Electoral su pensión, conjuntamente con el propio salario que tenía la designación como juez del Tribunal Superior Electoral. Esto lo valora usted como, en caso de que así sea, como una falta a la ley, como una falta de ética. ¿Cuál es su valoración sobre esa situación? ¿Y cómo nos puede explicar o enmendar lo que ha planteado la Junta Central Electoral en ese experticio, en esa fiscalización que hizo a ustedes? Bueno, fíjese, eso fue una información que salió a raíz de una auditoría que tuvimos a bien solicitarle nosotros, como Tribunal Superior Electoral, a la Cámara de Cuentas. No fue que la Cámara se apareció, sino fuimos nosotros quienes la solicitamos. Es cierto, cuando la Junta Central tiene un plan de pensiones y todo lo que pasamos por la Junta Central, ese plan incluye a empleados y a los magistrados, pues hay un derecho, según el reglamento del plan, que no corresponde a una pensión. Y es cierto, cuando salimos de la Junta Central Electoral, bueno, comenzamos a cobrar la pensión. En junio del año 2012, yo hice una consulta, y eso está en el expediente, al señor Rafael Díaz Ortega, director del plan de pensiones de la Junta Central Electoral, para que él me indicara si había alguna incompatibilidad entre el cobro de la pensión y los montos que yo estaba recibiendo como parte del Tribunal Superior Electoral. La respuesta del señor Díaz Ortega está ahí en el expediente y él mismo decía que no, que solamente en el reglamento había una limitación y era que la pensión se suspendía cuando se volvía a la Junta Central Electoral. Mientras se estuviera en la nueva designación en la Junta Central Electoral, no se cobraba la pensión. Pero no conforme con eso, hicimos una consulta a la licenciada Nércida Marmolejo, directora de la DIDA, para que nos diera también su opinión sobre el caso.
ahí está la comunicación de la licenciada Nércida Marmolejo, donde ella indica que no es incompatible porque el plan de la Junta Central Electoral es un plan que se nutre de fondos del salario de los empleados de la Junta Central Electoral y de los magistrados. Por lo tanto, tiene un carácter, aunque está en una institución pública, un carácter privado porque es con fondos de los particulares que están en la Junta Central Electoral. Y bueno, pero no obstante a eso, yo en octubre del año 2012, aún habiéndome dicho que no era incompatible, yo envié una comunicación a la Junta Central Electoral, que también está en el expediente, donde yo voluntariamente le solicitaba la suspensión del pago de la pensión mientras durara en el desempeño de mis funciones. Y ahí también está la respuesta que dio la Junta Central Electoral, su pleno, donde aceptaba precisamente ordenar la suspensión solicitada por quien les habla. Bien, señor Mariano, en su respuesta o reparación a una de las objeciones en su contra, usted dice lo siguiente: ninguna sentencia dada por un tribunal puede ser imparcial porque siempre se falla en favor de una parte. ¿Cómo puede usted explicar esto para entender mejor su respuesta con relación a la gran cantidad de fallos que ustedes emitieron y que son cuestionados como fallos injustos, parciales e inducidos? Mire, desde el punto de vista de la lógica jurídica, si nos vamos al fondo, es cierto que una sentencia va a terminar siendo parcial, porque en un litigio hay dos partes, o por lo menos dos partes, pueden haber más, y la sentencia al final terminará favoreciendo, después que el tribunal certifique el derecho, a una de las partes. Porque como el tribunal lo que da son soluciones jurídicas, no puede resolverlo de otra manera porque no tiene competencia para darle soluciones políticas, porque es un asunto que le corresponde a los partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista y de la lógica jurídica, es cierto que la sentencia al final tendrá que favorecer a uno o a otro. Ahora, el tribunal no es quien hace esa creación, el tribunal lo que hace es que certifica derechos. Ahora, desde el punto de vista de la instrucción del proceso, el juez sí tiene que actuar con absoluta imparcialidad. Y entre los principios rectores de la Administración de Justicia está la neutralidad. El juez no puede actuar a favor de una de las partes. Tiene que instruir el expediente con absoluta transparencia y absoluta imparcialidad. Es por eso que decimos, analizando desde el punto de vista lógico, de la lógica jurídica, o sea, ¿cómo puede una sentencia no terminar siendo favorable para uno y no favorable para otro? Lo importante es que el legislador, con la sabiduría, ¿verdad?, que le caracteriza de tantas opiniones juntas, ha creado el procedimiento para quien se sienta no favorecido o afectado pueda recurrirla por la vía correspondiente. Entonces, fíjese, la realidad es que las sentencias nuestras, que han sido muchas, mire, las partes no sabemos si es que no saben hacer uso del procedimiento o si es que han estado satisfechos con las sentencias. Y es verdad, ha habido crítica, y mire, la crítica es un derecho, el derecho a la opinión, artículo 49 de la Constitución de la República. Es un derecho que tiene la persona para ejercerlo. Y no podemos tampoco trazarle pauta a quien va a hacer la crítica o a quien va a dar la opinión en qué sentido debe darla. Nosotros tenemos la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? En la misma producción jurisprudencial, porque las sentencias se aplican por sí solas. Una sentencia no es el dispositivo. Esa es una situación que tenemos también, que se escuchan críticas, pero ¿qué crítica? Al dispositivo. Pero yo no veo que toman la sentencia en su conjunto, que incluye también los motivos o los considerandos, para formular sus críticas objetivas y que no se limiten nada más al ámbito periodístico o al ámbito político, no, que critiquen. Y para eso las sentencias están ahí, se publican, porque el tribunal
no actúa de manera a la escondida, sino de manera transparente. El tribunal dictó una sentencia, la firma e inmediatamente va y se sube a la página web. Y eso es para que la población la conozca y que aquellos que tengan interés puedan hacer las críticas. Y bueno, les repito, a mí particularmente me parece que es un signo positivo del ejercicio de la democracia el que la gente pueda opinar sobre una decisión que es un acto jurisprudencial, la producción de una sentencia por el Tribunal Superior Electoral. Muy bien. Señor Mariano, ¿podría usted definir operacionalmente o si quiere de manera sucinta lo que es para usted la imparcialidad? La imparcialidad precisamente es esa, mantener la neutralidad y no tomar parte o asumir la función de parte en un proceso del cual se es apoderado. Esa es la imparcialidad. Y sobre todo actuar con justeza, ¿sí? Con apego a los principios rectores de la Administración de Justicia. Esa es la imparcialidad, que también se le llama neutralidad. Fíjense que los tribunales deciden a base de pruebas. Tienen que aportar a la prueba a las partes. Entonces, lo que no puede hacer el juez es tomar participación y decirle a una de las partes, mira, si tú me aportas tal documento, podría tener tal resultado. No, eso no. Eso no. Eso tiene el juez que actuar y cuidarse mucho también, porque ahí está la prudencia. Tiene que ser prudente el juez también. Fíjense que, por ejemplo, bueno, cuando hay un caso en el tribunal y a mí alguien me solicita una cita, y yo pregunto, ¿él tiene un caso en el tribunal? Sí. No, yo no lo puedo recibir. O si lo recibo a él, podría recibir a otro, pero no, si ya tiene un caso y el tribunal está apoderado, que espere que el tribunal le decida su caso y después podemos vernos. Entonces yo creo que la imparcialidad está por ahí. Mantenerse equidistante, porque el juez no es parte, el juez lo que es el árbitro. De manera que hay que dejar que las partes discutan, que presenten sus pruebas y aparte de eso, a partir de eso el juez o el tribunal tomará su decisión. Señor Mariano, ¿cómo valora usted el impacto que han tenido las sentencias emitidas por ese tribunal donde usted es el presidente sobre la democracia interna de los partidos políticos? Mire, el impacto yo pienso que ha sido muy positivo, porque los partidos políticos se han dado cuenta a partir de la jurisprudencia contenciosa electoral que esa autonomía no es ilimitada. Esa autonomía tiene un límite. ¿Cuál es el límite? O el respeto a las reglas, el respeto a los derechos. Y bueno, hay un ámbito de autonomía donde la jurisdicción electoral no debe penetrar. Pero cuando ha habido una violación en el ejercicio de esa autonomía y somos apoderados, el tribunal tiene que decidir, porque fíjense que el artículo 214 de la Constitución de la República establece que el tribunal decidirá de los conflictos, de lo que se ha apoderado, de lo que se ha apoderado por las partes interesadas. El tribunal no se puede apoderar de oficio, tiene que ser apoderado. De manera que yo pienso que el impacto ha sido muy positivo. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que parece que muchas personas o dirigentes se han sorprendido, pero se han sorprendido, yo no sé por qué, o porque la Cámara Contenciosa Electoral en el año 2009 comenzó un trabajo muy interesante y se supone que se conocen esas decisiones de la Cámara Contenciosa Electoral, donde a los partidos comenzó a someterse a su propia regla y a que respetaran los derechos de sus militantes. Y hubo un trabajo hermosísimo en ese periodo de las elecciones del año 2010. Mire, hay mucha gente que estuvieron en la boleta o por la existencia de la Cámara de Contencioso Electoral. Me voy a permitir mencionarle un nombre. Usted tiene un colega que se llama Alexis Isaac Jiménez. Hay que preguntarle a Alexis, ¿cómo fue que llegó a ser diputado en el año 2010? ¿A dónde fue que lo obtuvo la certificación de su derecho adquirido?
en la Cámara de Contencioso Electoral. Y ahí está Alexis Isaac Jiménez, todavía sigue siendo diputado. Entonces, ha sido un resultado positivo, pero hay otro detalle. Mire, cuando la jurisdicción electoral certifica el derecho adquirido, no solamente está beneficiando al que reclama, está beneficiando al partido, porque logra que el partido mantenga en su boleta a uno de sus militantes que ha obtenido el favor de sus compañeros de partido para que los represente en la boleta, y si retiran a ese militante de esa boleta que ha sido votado y aprobado por sus compañeros, pero yo no sé con qué ánimo, con qué entusiasmo, esos militantes compañeros que le han desconocido su voluntad podrían mantenerse interesados en participar en el proceso electoral a favor de ese partido. Entonces yo pienso que el impacto ha sido positivo. Claro, estamos en un proceso de la creación de una cultura, porque yo siempre he dicho, mire, para que haya democracia tienen que haber demócratas, y la democracia no es un discurso, o la democracia es un estilo de vida. Usted tiene que ser demócrata en todo, porque usted puede hablar muy bonito y aparentar ser un demócrata, pero en la práctica, no, espérate, eso es otra cosa. Eso es para que se aplique, pero no a mí. Termino haciendo lo que yo quiera y yo decido con esa candidatura lo que yo quiera. No, espérese, hay unos procedimientos establecidos y hay unos estatutos de su partido también, pero hay unos derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución de la República, y eso tiene primacía sobre la visión particular que alguien pueda tener en desconocimiento de esos derechos y esos principios. Finalmente, señor Mariano, el principio de la relatividad nos dice a nosotros que nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Todo depende y existe un punto medio mediante el cual nosotros valoramos hasta los fenómenos naturales, más así las acciones de los seres humanos y las eventualidades y todas las variables que intervienen en cualquier tipo de emisión conductual, ya sea esta social, política o económica. En tal sentido, a raíz de tantas objeciones sobre el desempeño de ese Tribunal Superior Electoral que usted preside, que es miembro actual, y que usted se ha presentado aquí para, de nuevo, evaluarse ante nosotros y también ante la población. ¿No cree usted que ante una posible reelección de usted en el cargo o como miembro del tribunal, ese pueblo que ha objetado, que ha criticado, que ha descalificado, que ha valorado de manera negativa la gran mayoría de las acciones del tribunal, tendría la confianza plena que se debe tener en un incumbente, en una persona que representa la asimilación y administración de derechos fundamentales de la ciudadanía en los casos electorales? Mire, como bien usted ha dicho, hay un sector que opina en un sentido, pero habría que escuchar también al otro sector que opina en otro sentido. Por ejemplo, algunos dirigentes de partidos políticos opinan negativo. A mí me gustaría que se hiciera una encuesta entre todos los que fueron a reclamar a su partido al Tribunal Superior Electoral. A ver qué opinan de lo que el tribunal ha conocido y ha decidido, porque cuando se habla del pueblo, mire, demasiado amplio el término. El pueblo es mucho, pero habría que especificar quiénes son de ese pueblo, quiénes son los que opinan negativamente. Ahora, un tribunal no puede pretender nunca, ni un servidor público, que todo va a ser favorable a él, las opiniones. Hay que estar preparado para eso. Y el que acepta participar en la vida pública, y ustedes son todos, ¿verdad?, servidores públicos, pero se dan cuenta que siempre aparecerá un sector que va a criticar, que quiere que las cosas se hagan de una manera, o sea, de una manera es de la manera que él quiere. Pero bueno,
Usted ha hablado de la relatividad. Bueno, mire, la relatividad sí, se puede decir que existe, pero en materia de administración de justicia, mire, hay unos principios que se imponen, y hay un mandato constitucional, ahí la relatividad no tiene mucha cabida ni mucha participación. El juez tiene que actuar con responsabilidad. Y además, después que un tribunal es apoderado de un caso, ¿qué tiene que hacer? Conocerlo y resolverlo. ¿Y cómo lo resuelve? Dando una sentencia resolutoria de la situación que le he presentado. De manera que esa es mi opinión, pero sigo entendiendo que hay un derecho a que se siga criticando. Claro que sí. Y además la crítica ayuda. Depende, porque a veces hay críticas que se pasan, ¿no? Pero la crítica ayuda. Eso también es relativo. Pero a que uno, bueno, está bien, volvemos a lo relativo. La crítica ayuda a que uno se revise. Y usted se revisa. Si usted cree que esa crítica no tiene fundamento, usted siga adelante. Yo le voy a dar una experiencia y perdónenme. Cuando yo me ingresé al seminario menor, a mí nos puso a hacer un ejercicio Monseñor Ramón de la Rosa, que en ese tiempo era nuestro rector. ¿Sabe qué hizo con los 14 que ingresamos ese año? Nos llevó a un retiro, a un lugar, y nos puso a hacer un ejercicio. Cada uno tenía que escuchar a sus 13 compañeros decir todo sobre uno, lo positivo y lo negativo. ¿Y sabe qué tenía que hacer la persona que era evaluada? Callarse. No podía responder nada, ni ahí ni nunca, llevárselo y evaluar si eso que están diciendo de él tiene algún asidero. Y si no tiene, mire, lo siento mucho. Si lo tiene, mire, me corrijo, me evalúo. Pero si no tiene, ¿qué se hace? Seguir adelante. Y en el caso del Tribunal Superior Electoral, y en el caso particular mío, mire, yo continuaré desempeñando mis funciones con el mismo carácter y la determinación que yo lo he hecho hasta ahora. Le digo que voy a cumplir. Los años no garantizan que las cosas se estén haciendo bien. Pero bueno, pasé por la Junta Electoral del Distrito Nacional, 4 elecciones, todo el mundo sabe que algunas fueron muy difíciles y complicadas, y luego nos fuimos a la Cámara Contenciosa, porque hay otra confusión, como que la justicia contenciosa electoral comenzó con el Tribunal Superior Electoral. No es cierto. La justicia contenciosa, ¿sabe cuándo nació? Mire, desde el nacimiento de la República. ¿Sabe qué decía en la primera Constitución de nuestra? Que las elecciones eran organizadas por el Ministerio del Interior en combinación o en coordinación con los ayuntamientos, y que las actas eran enviadas al Congreso Nacional, y que quien calificaba los procesos era el Congreso Nacional. Pero si calificaba, ahí hay una administración de justicia en manos del órgano legislativo. Luego, cuando crean la Junta Central Electoral en el año 1923, la Junta fue creada con funciones mixtas, y así se mantuvo. En el año 2003 se divide la Junta en cámaras, una cámara contenciosa y una cámara administrativa. Pero seguían siendo parte de la Junta Central Electoral. Ya esta experiencia nueva, establecida en la Constitución del año 2010, bueno, como que ha producido como un impacto, y la gente de un momento a otro, algunos actores se dan cuenta que existe la justicia electoral. No, la justicia electoral ha existido de la aparición del sistema electoral en la República Dominicana, y de manera muy específica con la aparición de la Junta Central Electoral en el año 1923. Así que, bueno. Muy bien. Gracias, señor Mariano. Muy buenos días, presidente, demás consejeros. Muy buenos días, magistrados. Buenos días. Varias preguntas, algunas que parecen repetidas, pero que para mí son importantes. Usted, presidente de un órgano constitucional, en este caso el Tribunal Superior Electoral, y todos los partidos de oposición, los partidos a los que yo pertenezco, lo han objetado a usted, de manera particular, así como a otros miembros. En 22 sentencias consecutivas, nosotros, la oposición, sentimos que el Tribunal Constitucional manejaba o daba sentencias de manera parcializada. ¿Cómo convencernos a nosotros de que su función allí, de repetir como presidente, sería una muy diferente, o sería apegado solamente a la ley y no a ningún otro elemento que pudiera prejuiciar sus juicios?
¿Puedo contestar? Sí, cómo no. Mire, usted ha dicho que dada por el Tribunal Constitucional, no, por Perdón, el Tribunal Superior Electoral. Sí, disculpe. Mire, esas sentencias que ha dado el Tribunal Superior Electoral, como bien se ha aquí establecido, yo no sé si fueron recurridas al Tribunal Constitucional, porque a mí lo que me hubiera gustado ver es que me presentaran una lista de sentencias dictadas por el Tribunal Superior Electoral y que hayan sido anuladas en el Tribunal Constitucional, porque eso podría dar una señal un poco negativa sobre las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Mire, el Tribunal Constitucional evaluó, confirmó que ahí se produjo una violación a la Constitución de la República o a un derecho fundamental. Presidente, disculpe, usted está aquí frente a 5 abogados. Las sentencias solamente son recurribles si viola un derecho constitucional, son en única instancia. ¿Cómo nos puede aportar a nosotros confianza su paso, su permanencia como presidente del Tribunal Superior Electoral? Ahí está el trabajo, ahí están nuestras decisiones y esas decisiones tienen una calidad. Repito, claro, yo sé que ustedes son abogados y que se saben que hay un procedimiento y que hay un recurso de revisión, pero eso es lo que yo estoy diciendo. De esas sentencias que usted menciona, o el conjunto de partidos que usted menciona, ¿cuántas fueron llevadas al Tribunal Constitucional? Porque se supone que si hay malas sentencias es porque estamos violando la Constitución de la República o violando derechos fundamentales. Por ejemplo, el debido proceso, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República. Entonces, bueno, ¿qué garantía hay? Mire, la garantía que hemos dado hasta el día de hoy. Y repito, una sentencia siempre va a tener personas que van a criticar, porque muchas veces también las partes que llevan un proceso no aceptan que han cometido un error en la instrumentalización de su demanda. No, la culpa la tiene el juez. No, yo no perdí, fue el juez que me hizo perder. Bueno, pero para eso están los recursos y están las vías abiertas para eso, dentro de los plazos establecidos también. Me consta que usted no tiene militancia política reconocida. Eso es un elemento que le ha acompañado en el trayectoria de su vida profesional. Sin embargo, en el transcurso de los fallos dentro del Tribunal Superior Electoral, el propio tribunal ha violentado o ha contrariado su propia jurisprudencia en diferentes casos. Ha sentado principios que luego ha violado. Han sido sentencias o expresiones en muchas oportunidades contradictorias. Sin embargo, en la mayor parte de las decisiones importantes, en casi todas, por no decir todas, no conocemos un voto disidente, ni de usted ni de ningún otro magistrado, sobre todo en los casos fundamentales en relación a los principales conflictos que ha conocido el Tribunal Superior Electoral en relación a los partidos políticos, sobre todo, y su democracia interna. Doctor, mire, yo lo invito a que revise la página web del tribunal, porque ahí se publican las sentencias y también se publican los votos disidentes razonados. Pero además, fíjese que se dice que hemos dado decisiones contradictorias, donde nos hemos negado a nosotros mismos en una sentencia posterior respecto a una sentencia anterior. Pero la verdad es que como que ese es un argumento que yo no encuentro dónde lo justifican o en qué decisión está fundamentado. Me gustaría como que presentaran, mire, en esta decisión ustedes tomaron tal posición y en esta otra la variaron sin explicarlo, porque también el tribunal, y así está establecido, puede variar criterios. Ahora lo que tiene que hacer es explicarlo y justificarlo. Pero yo no sé en cuál caso, porque así, con esa pregunta o con esa afirmación, si me presentara los casos específicos, podría yo referirme por lo menos someramente a ello. Porque nosotros aquí, como yo siempre he visto, estamos frente a una evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, no es una instancia de apelación, pero yo acepto los cuestionamientos que se puedan hacer. Ahora, con respecto al voto disidente o al voto en contra, mire, no siempre se da un voto disidente razonado.
El voto, que usted lo sabe, puede ser un voto en contra, pura y simplemente. Pero esa observación, yo he dado algunos votos disidentes razonados. Para esos votos, yo tengo una forma de proceder en la vida que yo no ando haciendo promoción de mi trabajo, porque el trabajo se promociona con los resultados. Y los resultados están ahí, a la luz de todo el mundo. Le puede gustar a un grupo y no gustarle a otro, pero mire, repito, ese es un derecho también que lo pueden ejercer y solamente en la democracia. Bueno, con mucho gusto puedo compartir algunos casos en donde ha sido contradictorio. Le pondré uno que a mí, de su labor previa en el tribunal, en la parte contenciosa de la Junta Central Electoral cuando usted lo presidía y luego posteriormente. Por ejemplo, en 4 casos que yo conozco en su paso por la Junta Central Electoral, usted o ese órgano contemplaba o pensaba que no era labor de ese órgano contencioso involucrarse en asuntos internos, sobre todo disciplinarios de los partidos. Al llegar al Tribunal Superior Electoral, aun cuando la ley, su artículo 13 lo prohíbe, ustedes se involucraron en asuntos evidentemente disciplinarios, sobre todo el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué el cambio en atender un tema como este en particular? Mire, no ha habido cambio. Y además lo de la competencia del tribunal para conocer las decisiones de los partidos en cuanto a la parte disciplinaria, mire, eso estaba en la ley electoral. En la ley electoral, en la parte que tiene que ver con la Cámara Contenciosa Electoral, lo pueden buscar en el artículo 6 de la ley, donde se establecía eso. El órgano jurisdiccional sí tiene competencia cuando se ha violado el debido proceso. Y sobre todo también cuando en el proceso de aplicación de la sanción están envueltas candidaturas a cargos electivos internos o a candidaturas a nivel nacional. Esa es la excepción que pone. Pero en la Cámara Contenciosa se actuó de esa manera. Y en el Tribunal Superior Electoral también se ha actuado de esa manera. De modo que si hubo algún cambio de criterio, podría decirse, bueno, usted cambió de criterio. Uno tenía en la Cámara Contenciosa y otro en el Tribunal Superior Electoral. Mire, no, porque el criterio está establecido incluso por la Constitución de la República, pero ya antes estaba establecido en la ley electoral. Si usted busca la parte que tiene que ver con la Cámara Contenciosa, lo decía, que había una excepción. Siempre y cuando no envuelva candidaturas a cargos electivos internos o a cargo de elección popular o no haya habido violación al debido proceso. Otra contradicción, presidente, que yo he logrado identificar. Por ejemplo, ustedes sentaron un principio en materia de la democracia interna de los partidos, de que no se podría ir a un proceso convencional sin delegados. Inclusive, esa sentencia o ese principio en foros internacionales, el propio tribunal lo exhibió como un logro en materia jurisprudencial. Sin embargo, al llevar un caso convencional a una contradicción o un caso que le llegó a ustedes de la convención interna del PRD entre 2 aspirantes a la presidencia del partido, ustedes permitieron, violando ese principio, que se pudiera celebrar una convención sin delegados. ¿No es esa una contradicción que inclusive vulneró un principio que no debía haberse sometido a ningún cambio en el tiempo? Mire, señor senador, yo recuerdo ese caso. El derecho a tener delegados lo establece la misma ley electoral, porque lo que se aplica para elecciones nacionales, para cargos electivos, pues hay que aplicarlo también para los procesos internos. Ahora bien, el Tribunal Superior Electoral, en el caso que usted menciona, el tribunal decidió a favor de una de las partes sobre su derecho precisamente a acreditar delegados. Ahora ya a partir de ahí ya es un proceso que tiene que agotar la persona beneficiada, porque los delegados hay que acreditarlos. Yo no sé qué pasó ahí con el proceso de acreditación, porque un partido político, por ejemplo, no puede pensar que la Junta Central lo va a llamar para decirle, mire, le hemos asignado tales delegados. No, es el partido que tiene que presentarlo para que lo puedan acreditar en el colegio electoral. Otra contradicción
presidente, por ejemplo, el de la preclusión, que en algunos casos, por ejemplo, han tomado el precedente de la preclusión y en otros, cuando los listados, sobre todo en relación a los organismos de los partidos, no ha sido igual. ¿Por qué la contradicción en torno a la preclusión? Mira, la preclusión aplica tomando en cuenta los plazos, ¿verdad? Si se han reclamado, se han hecho las reclamaciones dentro de los plazos, pues mire, procede. Pero si el tribunal evalúa y considera que se ha hecho fuera de los plazos, entonces ahí se aplica el principio de la preclusión. Está precluido ya en cuanto al tiempo, entonces se ha perdido la oportunidad y al órgano no le queda otro camino precisamente que declarar la inadmisibilidad por la preclusión. Pero cualquier decisión del tribunal es recurrible en revisión. Y si se aportan documentos, ¿verdad?, con los méritos que puedan hacer variar la decisión del tribunal, pues el tribunal tendrá que examinarlo y resolver el asunto. Otra, yo, presidente, disculpe, pero estamos frente al presidente del tribunal y merece un poco más, quizás, de atención que los demás, y me disculpan los demás postulantes. Hay otro fallo que a mí particularmente también me preocupa mucho, porque como partido de oposición se nos hace un poco difícil que sea un tribunal que nos decidan candidatos nuestros, por ejemplo, o que se lo pueda decidir a cualquier partido. Me refiero al caso en el que el Tribunal Superior Electoral, sin haber mediado un proceso de asamblea de delegados o una convención nacional o una convención de los tipos que se celebran en los partidos, decidiera, por ejemplo, la candidatura nuestra a la alcaldía del Distrito Nacional. El caso, de manera específica, de Rafael Suberví Bonilla, que llevó su queja ante el Tribunal Superior Electoral. ¿Basado en qué? Para que los demás puedan tener los elementos de lugar para hacer sus ponderaciones. Ese caso fue fallado. Mire, si se revisa la sentencia contiene los motivos y ahí dicen qué se basó, o en disposiciones estatutarias. Ahí están, porque resulta que muchas veces los partidos políticos, y usted lo sabe, señor senador, hacen unos de estatutos como a la carrera, corriendo, y parece que no designan una comisión de revisión para que determine o descubra si hay alguna contradicción entre una disposición estatutaria y otra. Entonces, en este caso, y bueno, vuelvo y repito, no estamos en una tribunal de apelación, ¿verdad que no? No. Mire, los motivos están ahí, y a mí me gustaría que aprovechen y revisen los estatutos, porque una contradicción en los estatutos, pero cuando hay dudas, ¿cuál es el principio que se aplica? Cuando aparece la duda. La duda favorece al reo, y en este caso no es un reo, pero por analogía se aplica. ¿A quién va a favorecer esa duda? Y más cuando establecen los estatutos misma competencia para un órgano municipal que para un órgano nacional. Sería bueno, por eso las sentencias de nosotros, ¿cómo han aportado? ¿Qué aportan a la vida privada? Miren, revisen eso, a partir de lo que se motiva en la sentencia, y revisen los estatutos, a ver si lo pueden mejorar, porque ese es un desafío que hay. Fíjense que aquí se habla de una ley de partido político, muy bien, una ley de partido político va a ayudar muchísimo. La reforma de la ley electoral va a ayudar muchísimo. Pero hay que ayudar también a cambiar la mentalidad a lo interno de los partidos políticos, porque si no se cambia la mentalidad, podemos tener todas las legislaciones habidas y por haber. Pero al momento de tomar las decisiones, es importante que los directivos sepan que tienen que actuar con apego a los principios del derecho y al respeto también a los derechos de sus militantes. Es que ese fallo para mí, presidente, es importante, porque ustedes en oportunidades anteriores, vuelvo a las contradicciones, declararon que los estatutos del partido eran inconstitucionales, pero cuando favoreció, en este caso, a una persona que terminó apoyando el partido de gobierno, entonces su fallo fue diferente. Los estatutos eran constitucionales. Por eso es que he querido traer aquí varios casos en donde el propio tribunal luce contradecirse. No sé si quisiera usted volver sobre el mismo tema. Mire, perdone, porque hay unas afirmaciones que se están haciendo y pareciera que son verdad.
El tribunal nunca declaró inconstitucional los estatutos del PRD, que es al que usted se refiere, o del PRM. Sí. No. Declaró inconstitucional algunos de los artículos, pero en este caso, si nadie nos reclamó que decidiéramos si era inconstitucional o no, y el tribunal no encontró que había nada de contrario, no podía hacerlo de oficio. Entonces usted se está refiriendo a la declaración de inconstitucionalidad de un artículo o de una parte o un grupo de artículos de un estatuto, que no creo que hayan sido exactamente lo del PRM. Usted me corregirá, porque ahí sí que usted me habrá creado una situación, porque recuerdo sí que nosotros declaramos inconstitucional, contra la Constitución, perdón, artículos de los estatutos de dos partidos políticos. Artículos, no los estatutos en sentido general. Como usted sabe muy bien, una ley puede ser declarada inconstitucional, pero no siempre necesariamente la ley. Puede ser una parte de sus artículos, cuando contradigan o violen principios constitucionales. Usted también dirige, yo casi termino, presidente, usted también dirige el Tribunal Superior Electoral, y hay un elemento que resaltó en diferentes momentos y que ha sido producto también de las objeciones, y es el caso del aumento salarial que ustedes realizaron, violando el artículo 140 de la propia Constitución de la República. ¿Pudiera usted abundar sobre ese aspecto? Mire, ese es un tema que se debatió también y se aclaró, y el Tribunal Superior Electoral lo que hizo fue que buscó la información en la página de la Junta Central Electoral y observó, para establecer esos salarios, cuál era el salario que tenían los miembros de la Junta Central Electoral, porque se establece que deben ser similares. Y mire, eso se aclaró. Y lo que estaba en la página en ese momento era ese nivel salarial. Y eso fue lo que estableció el Tribunal Superior Electoral. No es verdad que los salarios están por encima de lo que tienen los miembros de la Junta Central Electoral. Se establecieron a partir de lo que tenían los miembros de la Junta Central Electoral. Eso está documentado también, eso está aclarado, porque fue un tema que salió en la auditoría de la Cámara de Cuentas y se le aclaró a la Cámara de Cuentas, pero también, no sé si está por ahí recogido también, el presidente de la Junta Central Electoral en ese momento aclaró la situación y dijo que no había ninguna violación, porque sus ingresos o sus salarios eran lo mismo que tenía el Tribunal Superior Electoral. Y yo por último, presidente, y volviendo a una pregunta que hizo la diputada Castillo en su oportunidad, en su rol de jurista, ¿conoce las sanciones que la ley, sobre todo el Código Penal, también atribuye por tener doble ingreso en el Estado, pensión y salario? Sí, mire, está prohibido, hay una incongruencia en tener doble salario en la administración pública. Y bueno, si se da el caso, que no ha sido el caso, entonces la misma Constitución establece, porque está prohibido constitucionalmente y además la ley establece ahí las sanciones que se le pueden aplicar al funcionario que haga eso. En el caso de los funcionarios, como lo del Tribunal Superior Electoral, mire, es una violación que podría dar lugar a un juicio para su destitución. Gracias. Diputada Lucía Medina. Buenos días, magistrado Mariano Rodríguez. Reitero mi saludo con mucho respeto para usted. Muchas gracias. Permítame, para poder aterrizar en mi pregunta, argumentar que en el ejercicio del debido proceso, usted como presidente del Tribunal Superior Electoral y muchos magistrados, jueces de tribunales siempre basan sus sentencias en los hechos del cual fueron apoderados por una parte y por la otra. A mí me gustaría saber, en la práctica de la norma de la ley que versa la 29-11 sobre el Tribunal Superior Electoral, conforme a todos los argumentos que reiteradas veces hacen los consejeros a los miembros actuales del tribunal, si es que en la aplicación de la norma existen algunas contradicciones con la ley electoral
con la Constitución de la República, con la propia ley del Tribunal Superior Electoral y su reglamento, que usted me pudiera servir un poco de estas informaciones para satisfacción propia y quizás hasta para poder edificar un poco si existen estas contradicciones que puedan colidar con estas otras normas que puedan hacer mejor y efectivo el ejercicio de ustedes como miembros del Tribunal Superior Electoral. Mire, el tribunal es apoderado de conformidad con lo que establece la misma ley y el reglamento contencioso electoral. Y luego, a partir del examen del expediente, de la prueba que aparecen, el tribunal decide. Yo no creo que haya contradicción, ni hemos encontrado contradicción ninguna entre la ley 2911 ni la ley electoral. Y bueno, la Constitución tiene supremacía. En caso de que haya alguna dificultad, el tribunal tiene que inclinarse por el instrumento del ordenamiento jurídico que tiene supremacía. Pero además el juez tiene una obligación, que es la obligación de la interpretación. Porque se dice siempre que las leyes dicen lo que los jueces dicen que dice. El legislador puede decir una cosa en la ley, pero el juez tiene que interpretarlo para poderlo aplicar, de manera que no hay contradicción y nuestras decisiones en ningún momento creo que tienen debilidad, son muy fuertes. Y repito, una de las señales de que son fuertes es que no han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional. No hay nada que pueda presentarse como que el tribunal le ha enmendado la plana al tribunal. Mira, el tribunal vive tomando decisiones incorrectas y allá arriba el Tribunal Constitucional, en la revisión constitucional, entonces le corrige. Pues mire que no lo hemos encontrado nosotros eso. A lo contrario, nuestra jurisprudencia es valorada, compartida y mencionada por nuestros órganos pares de toda la América Latina. De manera que en ese sentido no hay ninguna contradicción. Y mucho menos nuestras decisiones van a encontrar en su contenido nada que venga. Y lo van a ver que no hay ninguna contradicción en nuestras decisiones. Ni una contradice a la otra, ni se contradicen entre sí. De manera que hay una coherencia en las decisiones de nosotros porque nos cuidamos mucho de eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Nadie tiene más preguntas? Yo quiero hacer un comentario. Cuando los partidos de oposición acusan a la membresía del Tribunal Superior Electoral de ser parcializados, están señalando que las decisiones que emanan de ese tribunal han sido tomadas de manera prejuiciada, no basada en principios jurídicos, sino para favorecer una determinada parcela política, que en este caso somos nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana. Como yo he sido el candidato en las últimas 2 elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, no puedo dejar eso en el aire. De que quede la impresión de que hay un Tribunal Superior Electoral que ha estado decidiendo cosas para favorecer a una determinada parcela política. En la defensa que hizo el magistrado Marino Mendoza acerca de la acusación de parcialidad, él mandó una tabla, un cuadro, donde se hace contar la cantidad de asuntos que fueron sometidos por los partidos políticos y las decisiones que ustedes tomaron a favor y en contra. Y yo quiero leerla. En ese cuadro dice que el Partido de la Liberación Dominicana le sometió 178 asuntos y el 45.8% de esos asuntos fueron fallados a favor y el 54.2% en contra. El Partido Revolucionario Moderno sometió 239 casos, de los cuales 42.6 fueron fallados a favor y 57.4 en contra. El Partido Revolucionario Dominicano le sometió 45 casos, de los cuales el 31% fue fallado a favor y el 69% en contra. El Partido Reformista Social Cristiano le sometió 72 casos,
de los cuales el 44% fueron fallados a favor y el 55.6% en contra. Yo no veo en esos números la parcialidad a favor de ninguna organización política. Prácticamente son los mismos porcentajes, a favor y en contra. El problema es que el Tribunal Superior Electoral ha pasado a asumir un tipo de arbitraje en el desempeño de los partidos políticos, porque al recibir financiamiento del Estado han pasado a ser entes de dominio público y tenemos que acostumbrarnos a eso. Aceptar que cuando usted somete un caso, para que alguien dirima ese caso, tiene que entender que habrá sentencia a favor y sentencia en contra. Cuando nosotros, al interior del PLD, llegamos a un acuerdo con el asunto de mi reelección presidencial, porque había un sector que no la aceptaba, y llegamos a un acuerdo de entendimiento para mantener la unidad del partido, se estableció el artículo 14, que decía que una vez se ponga en práctica este acuerdo, ninguna de las partes podían recurrirlo ante el Tribunal Superior Electoral. Un compañero lo sometió alegando que era inconstitucional y lo declararon inconstitucional. Nosotros no sentimos que hubo parcialidad para tumbar el proceso de unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que quiero es hacer ese comentario para hacerle esta pregunta. Ustedes, cuando conocen los casos en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral, ¿lo hacen prejuiciado contra alguna organización política? Mire, presidente y demás miembros, de ninguna manera, porque hay un dato que debo revelar. Cuando nosotros vamos a deliberar al salón de sesiones para conocer y decidir el caso, nadie se comunica antes. Vamos, cada uno a expresar sus criterios. Y si hay coincidencia, bueno, ¿quién establece que haya coincidencia? O las pruebas y el derecho. Y esas estadísticas hablan por sí solas. No hay forma, ni nosotros nos ponemos de acuerdo, porque nosotros no miramos colores. Lo que miramos es el derecho y la norma, pura y simplemente. Y entonces, bueno, ahí están los resultados de asuntos que han llevado cada partido político. No es verdad. Y ahí hay un gran equilibrio en esas decisiones. El tribunal no da una decisión porque le guste o no le guste. No, pero muchas veces incluso hay una decisión y yo pienso en mi razonamiento que debe ser de una manera, pero cuando vamos a la deliberación tenemos que escucharnos todos y escuchamos los argumentos y ahí caemos en la cuenta por dónde debe ir la decisión, sin pensar a qué parte favorece ni a qué partido pertenece. Porque las litis que se dan del PLD se dan entre sus compañeros o algunos militantes demandando a la directiva o a las autoridades del partido. Y el tribunal lo que tiene que hacer es escuchar las partes y tomar su decisión, pero sin importar. Pues cuando toma una decisión a favor de uno o de otro, bueno, es el mismo color. Cuando el PRM le someten, sus militantes, que sometieron muchísimas demandas allá, bueno, decidir entre uno u otro, ahí cuál era el color, o el mismo color que se estaba debatiendo, pero nosotros no tenemos en cuenta el color, sino derecho, ¿verdad? Y sobre todo las pruebas que hay que presentar al Tribunal Superior Electoral. De manera que esas afirmaciones que se hacen, pienso, y fíjense que muchas veces no tienen fundamento. Yo vi, por ejemplo, una observación que se hizo, una objeción. No, que un gran número del pueblo. Pero ¿cuál es ese número? ¿Quién tiene esa encuesta? ¿Quién tiene esas estadísticas? Lo que ocurre, y lo voy a decir, y con esto yo pienso concluir si no hay más preguntas, que muchas veces las partes que intervienen en un proceso quisieran tener como un tribunal que les sea favorable, o muy bien, claro que sí. Y a veces incluso hay gente que envía emisario, si envía a hablar, digo, pero mire, es que yo lo siento mucho, ese caso está en manos del tribunal, hay que esperar que el tribunal decida.
Pero si no hay pruebas, o al contrario, si la prueba que se presentaron favorece a una persona, pero mire, no se puede hacer nada, porque hay un derecho adquirido. Entonces, muchas veces, y además había una costumbre, tal vez, que se manejaba de esa manera, hablando con los magistrados. Mire, con los magistrados se puede hablar, claro que sí. Ahora, el que hablen con un magistrado no determina que usted va a tener ganancia de causa, porque eso lo determina si el derecho está ahí. Porque ¿qué es lo que hace el tribunal? O examinar conforme a la verdad, conforme a la razón y conforme al derecho. Y así decide, y así han sido todas nuestras decisiones. Y mire, continuarán siendo, esté yo ahí o no esté ahí. Porque es un procedimiento, es una trayectoria, son unos principios que rigen la administración de justicia, que no depende de la persona que esté ahí, porque la persona tiene que ajustarse a lo que establece el ordenamiento jurídico, a lo que establece los principios rectores de la administración de justicia, pura y simplemente, porque esa es la garantía, y esa es la garantía de la paz y la armonía. Y fíjense que el tribunal es el procedimiento, la vía civilizada. ¿Cómo se resolvían antes los casos? En la vida política partidaria. Ustedes saben bien cómo era, en las calles, o a golpe. Pero ¿qué hacen ahora? Van al tribunal. Y qué bueno que acepten la decisión del tribunal. Bueno, aunque la critiquen, pero al fin y al cabo, incluso hay una cosa muy interesante, que aunque no estén de acuerdo o critiquen esto que lo otro, pero cuando tienen otro conflicto, ¿a dónde van? O al Tribunal Superior Electoral, porque esa es la vía civilizada. Y ese es el camino que hay que recorrer. Una última pregunta ahí. Sí. Es fácil, la va a responder con un sí o un no. El senador Paliza ha reconocido que usted no tiene militancia política reconocida. Yo lo puedo corroborar también. Nunca le he conocido militancia política. ¿Ha recibido usted alguna presión cuando se le sometió a algún caso del partido de gobierno para que fallara a favor de los intereses del partido de gobierno? Presidente, no la he recibido. Perdóneme que voy a abundar un poquito más, o un chin más, como decimos nosotros. Mire, ni del partido de gobierno, ni de otro partido. Porque yo he aprendido a que no recibo presión. Y si me la quieren poner, no la acepto. Yo actúo con independencia totalmente de criterio. No tengo militancia política, lo que sí siempre digo que tengo simpatía. Pero mi simpatía yo la ejerzo, ¿sabe cuándo? El día de las elecciones, cuando entro en la caseta de votación. Antes de ahí no tengo y después de ahí tampoco tengo. Mi simpatía, ¿cuál es? La democracia y el derecho. Y la justicia, ¿verdad? En este caso como administrador de justicia. Muchas gracias, magistrado presidente. Que tenga buen día y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y les deseo que no terminen tan tarde como ayer.